Muchos de los gobiernos occidentales que más dicen preocuparse por el cuidado del medio ambiente parecieran tener serias dificultades para identificar una de las más obvias fuentes mundiales de contaminación. Y es que, a juzgar por el discurso y acciones de algunos gobernantes, pareciera que la OTAN contaminara menos que un molino de viento hecho con materiales reciclados biodegradables. Cosa que, como bien pueden intuir, dista bastante de ser cierto. De hecho, las fuerzas militares son uno de los segmentos más contaminantes de la sociedad y, sin embargo, uno de los menos mencionados por ciertos autoproclamados protectores del planeta Tierra. Contradicción nada casual que abordaremos en este video. Ahí les va. En el discurso ambiental de Washington y Bruselas, que además de policías globales en asuntos políticos, económicos, judiciales y demás, también sienten que deben ejercer de vigilantes ecológicos a escala planetaria, pocos se salvan de sus exigencias, en especial países en desarrollo a los que reclaman que hagan eso o lo otro. A nivel interno, en su llamada transición energética, G7 y aliados exigen toda clase de ecoesfuerzos y ecosacrificios a sus propios sectores sociales, con una llamativa excepción, el sector militar. Y es que los mismos gobiernos que pareciera que ven emisiones de carbono excesivas en todas partes, sufren de algún tipo de limitación física o psicológica para detectarlas en la OTAN. Y no por una miopía selectiva o cataratas que van y vienen, ni mucho menos porque esas emisiones sean apenitas un humito de tanque por allí o un CO2 de turbina de F-16 por allá, sino porque no les conviene verlas. La industria militar mundial es una de las mayores consumidoras de combustible fósil y sería responsable del 5,5% del total de emisiones globales, según algunos cálculos aproximativos. Aproximativos porque resulta que este tipo de emisiones quedaron fuera del Protocolo de Kioto en 1997 y del Acuerdo de París en 2015. Es decir, alegando motivos de seguridad, ningún país se compromete a dar a conocer en detalle cuánto contamina su industria militar y ninguno lo hace más allá de unos pocos datos con cuentagotas. El argumento con el que se respalda esa postura, prácticamente unánime a nivel global, es que dar datos sobre emisiones de origen militar otorga pistas claves sobre capacidades, ejercicios y maniobras a posibles rivales o enemigos. Sin embargo, el hecho es que, otra vez según estimaciones, se calcula que la actividad militar mundial arroja más carbono al ambiente que todos los aviones y barcos de mercancía juntos. Por ejemplo, las emisiones de la industria militar europea superan las de al menos 14 millones de vehículos, según los pocos datos que se han podido medio sonsacar en diferentes estudios. De acuerdo a la Universidad de Brown, los 20 años de presencia militar estadounidense en Afganistán arrojaron a la atmósfera más de 1.200 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, el equivalente a lo que emitió toda Austria en ese mismo lapso. Aunque la OTAN ha declarado que reducirá sus emisiones hasta dejarlas en cero en el año 2050, nadie tiene del todo claro cómo lo lograrán, empezando por ellos mismos. Especialmente cuando apuntan a la ampliación a nuevos miembros como Finlandia y Suecia por un lado y al aumento del gasto al 2% del PIB de sus decenas de integrantes por el otro. De acuerdo a la ONG holandesa Transnational Institute, entre 2021 y 2023, la Alianza Atlántica aumentó sus emisiones de dióxido de carbono en un 15%. En términos comparativos, es como poner otros 8 millones de autos en circulación. Los militares de la OTAN contaminan por sí solos más que todas las emisiones de todos los sectores sumadas de países como Países Bajos, Argentina o Irak. De crecer su financiamiento militar al 2% del PIB de sus integrantes tal cual aspiran, para 2028 sus emisiones se multiplicarían por 10. Y ojo, porque la capacidad contaminadora del organismo no es algo nuevo ni atado al conflicto armado entre Kiev y Moscú, sino intrínseco a la mayor asociación militar del mundo. Sin embargo, ustedes no habrán visto a ningún alto funcionario estadounidense o europeo, de los que más se rasgan las vestiduras en asuntos medioambientales y exigen a todo el mundo que se plieguen a sus políticas al respecto, haciendo el más mínimo atisbo de exigencia a la Alianza Atlántica para que reduzca sus emisiones recurriendo a los sacrificios que haga falta.
Ni tampoco a Greta Thunberg organizando una sonada protesta a las puertas de la oficina de Jens Stoltenberg, su secretario general, aunque fuera por disimular. Más bien al contrario. Por ejemplo, en la hoy algo oxidada y atorada locomotora europea, Alemania, se da la paradoja de que dentro de su gobierno, varios de los más entregados fans de la OTAN en general y de su guerra proxy contra Rusia en particular, son miembros del partido Los Verdes, como es el caso de su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. Vaya, ecologistas pidiendo más y más dinero y más armas para una guerra nada eco-friendly, como todas las guerras. Pero todavía más paradójico resulta que esas actitudes ya no son ninguna paradoja, sino señal de los tiempos que corren. Tiempos en los que, en apariencia, en el llamado Occidente colectivo, conviven diversas causas en pugna o alianza entre sí según el momento, pero en el fondo, todas son adornos diversos alrededor de una única causa central, que es conservar a toda costa la hegemonía geopolítica global y los privilegios que ésta lleva asociados. Si eso requiere tener que pasar por alto contradicciones del grosor, por ejemplo, de ecologistas apoyando con total entusiasmo a una de las maquinarias más contaminantes que existen, la industria militar, pues es una pequeña mancha de cara a la opinión pública, que de todas formas muchos votantes ignorarán, porque ya se han acostumbrado a esas incoherencias. Que la OTAN se diga ecologista o que los ecologistas con altos cargos sean convencidos militaristas, hace tiempo que pasó de insólito a cotidiano. Y el hecho de que las causas de defensa del medio ambiente en el norte global estén hoy, en buena medida, en manos de personas que las manosean en beneficio de otros intereses bien distintos, no es responsabilidad de las causas, sino de quienes se las apropiaron para vaciarlas de contenido y de quienes se lo permiten.